Saludos amantes del conocimiento. En el día de hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de la historia de la filosofía, explorando los métodos utilizados por algunos de los pensadores más influyentes. Desde Sócrates hasta Rodolfo Kusch, cada uno ha dejado una marca única en el mundo del pensamiento. La filosofía, a lo largo de los siglos, ha sido el medio a través del cual la humanidad ha buscado respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad y la verdad. En el corazón de esta disciplina se encuentra el método filosófico, una forma distintiva de indagar, analizar y comprender el mundo que nos rodea. Este artículo explora las características fundamentales del método filosófico y cómo ha guiado a los pensadores a través de las edades. El método filosófico se fundamenta en la búsqueda incesante de la verdad. A diferencia de otros enfoques que dependen de la observación empírica o la autoridad divina, la filosofía se apoya en la razón y la reflexión crítica. El filósofo se embarca en un viaje intelectual para comprender los fundamentos de la realidad, la moralidad y la mente humana. En el núcleo del método filosófico yace el razonamiento lógico. Los filósofos buscan construir argumentos sólidos basados en premisas racionales. La lógica, con sus reglas y estructuras, proporciona el marco para evaluar la validez de un argumento, permitiendo a los filósofos discernir entre la verdad y la falacia. El método filosófico a menudo se practica en un entorno de diálogo y debate. Los filósofos, en lugar de trabajar de manera aislada, se involucran en discusiones críticas con colegas. Este intercambio de ideas permite una mayor claridad y refinamiento de los argumentos, desafiando a cada pensador a examinar y defender sus creencias frente a la crítica. La filosofía abraza la duda y el escepticismo como instrumentos para el avance del conocimiento. Los filósofos reconocen la posibilidad de error y están dispuestos a cuestionar incluso las ideas más arraigadas. La autocrítica constante es esencial para el progreso filosófico, ya que invita a los pensadores a revisar y perfeccionar sus teorías en busca de mayor coherencia y validez. El método filosófico no es simplemente un ejercicio intelectual. También sirve como guía en la vida cotidiana. A través de la reflexión filosófica, las personas pueden explorar sus propias creencias, valores y elecciones. La filosofía ofrece una brújula moral y existencial, ayudando a individuos y sociedades a comprender y justificar sus acciones. A lo largo de la historia, los filósofos han desarrollado y aplicado diversos métodos para abordar preguntas fundamentales sobre la existencia, la realidad, el conocimiento y otros temas. Aquí tienes algunos ejemplos de métodos filosóficos destacados. Comencemos nuestro viaje con el gran Sócrates. Este filósofo griego nos introdujo en el arte de la mayéutica, un método que no solo despierta la mente, sino que también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias. Prepárense para una experiencia de pensamiento crítico. Sócrates empleaba la mayéutica, un método de enseñanza que implica hacer preguntas cuidadosamente diseñadas para guiar a sus alumnos hacia el descubrimiento de la verdad por sí mismos. Su enfoque estaba en la búsqueda del conocimiento a través del diálogo y la reflexión. De la mano de Sócrates llegamos a Platón,
Sumérgete en la dialéctica platónica, donde sus ideas nos guían a través de un proceso de exploración filosófica. Platón utilizaba la dialéctica, un diálogo filosófico estructurado para examinar y desarrollar ideas. A través de conversaciones entre personajes, Platón exploraba conceptos abstractos y problemáticas filosóficas como la teoría de las ideas. Continuamos nuestro viaje con Aristóteles. Descubrimos el mundo de la lógica aristotélica, una herramienta poderosa que ha influido en campos que van desde la filosofía hasta la ciencia. ¿Cómo puede la razón guiarnos hacia la verdad? Según Aristóteles, mediante el razonamiento, partiendo de premisas, llegando a conclusiones obedeciendo reglas establecidas en su propuesta lógica. Locke abogaba por el empirismo, un método que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la observación. Su obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, busca rastrear el origen y los límites del conocimiento a través de la experiencia. A esto también se lo conoce como sensualismo. Avanzamos en el tiempo con René Descartes, el padre del racionalismo. Vemos el método de la duda metódica y cómo el cogito ergo sum, pienso, luego existo, marcó un punto de inflexión en la filosofía. ¿Cómo afecta a nuestra percepción la duda y la certeza? Descartes fue un defensor del racionalismo, que enfatiza el papel de la razón en la obtención del conocimiento. Propuso un método de duda metódica, cuestionando todo hasta encontrar creencias indudables, como su famosa afirmación cogito ergo sum, pienso, luego existo. La fenomenología de Husserl. La fenomenología busca describir las experiencias tal como se presentan, sin presuposiciones teóricas. Husserl desarrolló este método destacando la importancia de la intuición y la conciencia para entender la realidad. Kant y la crítica de la razón pura. Nos sumergimos en la complejidad de la crítica de la razón pura, de Immanuel Kant. Descubre cómo este gigante de la filosofía aborda las preguntas fundamentales sobre el conocimiento y la metafísica. ¿Cuál es el papel de la razón en la construcción de nuestra realidad? Kant propuso un enfoque crítico que examina los límites y las condiciones de la posibilidad del conocimiento. Su crítica de la razón pura aborda preguntas metafísicas y epistemológicas mediante un análisis detallado de las estructuras cognitivas. La hermenéutica de Gadamer. La hermenéutica es el arte de la interpretación. Gadamer desarrolló una hermenéutica filosófica que destaca la importancia de la comprensión y la fusión de horizontes en la interpretación de textos y experiencias. La deconstrucción de Derrida. Derrida es conocido por la deconstrucción, un método que examina cómo los significados se construyen y deconstruyen en el lenguaje. Cuestiona la idea de una realidad objetiva y destaca las tensiones en el discurso. La dialéctica de Hegel es un método filosófico distintivo desarrollado por el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este método es fundamental en su sistema filosófico y se presenta en su obra principal, La ciencia de la lógica,
y se aplica a diversas áreas de su pensamiento, incluyendo la filosofía de la historia. Descripción general de la dialéctica hegeliana. Tesis, antítesis y síntesis. La dialéctica hegeliana se basa en el proceso de desarrollo a través de la contradicción. Hegel propuso que cualquier idea o concepto, tesis, genera su opuesto, antítesis. La interacción entre la tesis y la antítesis lleva a una síntesis, que se convierte en una nueva tesis para el siguiente ciclo. La dialéctica hegeliana opera en un movimiento triádico, donde cada fase del proceso, tesis, antítesis, síntesis, se convierte en la base para la siguiente. Este movimiento refleja la idea de que el desarrollo y el cambio son inherentes a la realidad. Hegel aplicó su método dialéctico a la filosofía de la historia. Sostenía que la historia humana sigue un curso dialéctico en el que los eventos históricos representan la manifestación de la idea absoluta, alcanzando su plena realización a través del tiempo. La dialéctica hegeliana busca la superación de contradicciones a través de la síntesis. A medida que se desarrolla el proceso, las contradicciones inherentes a una idea particular se resuelven y se integran en un nivel superior de comprensión. La dialéctica hegeliana es un proceso infinito y en constante evolución. No hay un estado final o absoluto. Más bien, cada síntesis se convierte en la base para un nuevo ciclo dialéctico. Es importante destacar que la dialéctica de Hegel ha sido objeto de interpretación y debate a lo largo del tiempo. Aunque su enfoque triádico ha influido en muchos pensadores, también ha sido objeto de críticas y revisiones por parte de filósofos posteriores, incluyendo a Karl Marx, quien adoptó y modificó la dialéctica hegeliana en su propia teoría. Enrique Dussel, filósofo argentino y figura prominente en la filosofía de la liberación, ha desarrollado una metodología filosófica conocida como método analéctico. Este método es central en su enfoque filosófico y ético, especialmente en el contexto de su compromiso con la justicia social y la crítica de las estructuras de poder. Veamos algunas características. El análisis crítico y desarrollo dialéctico. Dussel combina el análisis crítico y el desarrollo dialéctico en su método. El análisis crítico implica examinar las estructuras sociales, económicas y políticas desde una perspectiva ética, buscando identificar las injusticias y desigualdades. Una característica distintiva del método analéctico es su enfoque en la perspectiva de los oprimidos. Dussel aboga por dar voz a aquellos que han sido históricamente marginados y excluidos, incorporando sus experiencias y puntos de vista en el análisis filosófico. Dussel promueve el diálogo intercultural como parte esencial de su método. Reconoce la diversidad de experiencias y perspectivas culturales y busca construir puentes entre diferentes contextos para enriquecer el entendimiento y la acción ética. Dussel también se asocia con la hermenéutica de la liberación, que busca interpretar las realidades sociales y culturales desde una perspectiva liberadora. Este enfoque hermenéutico está imbuido en el método analéctico de Dussel. El método analéctico de Dussel está estrechamente vinculado en su ética de la liberación, que busca desarrollar principios éticos desde la perspectiva de los oprimidos. Esta
implica un compromiso activo con la transformación social y la justicia. Dussel ha trabajado en estrecha relación con la teoría de la dependencia, que examina las relaciones desiguales entre los países desarrollados y en desarrollo. Su método analéctico incorpora este análisis en su enfoque filosófico y ético. El método analéctico de Dussel es una herramienta filosófica que busca trascender las limitaciones de enfoques tradicionales, centrándose en la crítica de las estructuras de poder, la inclusión de las voces marginadas y la construcción de una ética orientada hacia la liberación y la justicia. Este método ha tenido un impacto significativo en la filosofía de la liberación y en los debates éticos contemporáneos. Rodolfo Kusch, filósofo y antropólogo argentino, desarrolló un enfoque filosófico que se caracteriza por su perspectiva intercultural y su énfasis en la relación entre el pensamiento abstracto y las tradiciones culturales concretas. Su método se ha descrito como hermenéutico y fenomenológico, y su trabajo se centra en la comprensión de la realidad desde la perspectiva de la cultura y la experiencia vivida. Algunas características clave del método de Rodolfo Kusch incluyen hermenéutica intercultural y la fenomenología de la experiencia. Veamos la hermenéutica intercultural. Kusch se compromete con una hermenéutica intercultural que implica la interpretación y comprensión de las expresiones culturales desde dentro de esas culturas particulares. Su enfoque busca superar las limitaciones de una hermenéutica que podría ser insensible a la diversidad cultural. Ahora, la fenomenología de la experiencia. Kusch se basa en una fenomenología que se centra en la experiencia vivida. Busca comprender la realidad a través de la exploración directa de cómo las personas experimentan su entorno, sus relaciones y su existencia en el mundo. Kusch se involucra en un diálogo profundo con las cosmovisiones indígenas de América Latina. Su método implica escuchar y aprender de estas tradiciones, reconociendo su valor filosófico y su capacidad para ofrecer una comprensión única del mundo. Kusch critica la racionalidad occidental abstracta y busca ampliar las formas de conocimiento más allá de los límites de la razón analítica. Argumenta que la sabiduría está presente en las manifestaciones culturales y la vida cotidiana, y su método apunta a explorar y valorar estas formas de conocimiento. A diferencia de un enfoque abstracto, Kusch se interesa en lo concreto y visceral. Su método implica prestar atención a las prácticas cotidianas, las expresiones culturales y las formas de vida para entender la riqueza y complejidad de la existencia. Kusch adopta una perspectiva desde la periferia, alejada del centro dominante de la filosofía occidental. Su método refleja una voluntad de descentralizar el discurso filosófico y dar voz a perspectivas que han sido históricamente marginadas. El método de Rodolfo Kusch se destaca por su compromiso con la diversidad cultural, la experiencia vivida y la valoración de las formas de conocimiento que a menudo son pasadas por alto por la filosofía más convencional. Su obra busca contribuir a una comprensión más completa y respetuosa de la riqueza filosófica presente en las diversas culturas de América Latina. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua.
En última instancia, el método filosófico es un proceso constante de indagación, diálogo y autoevaluación. A medida que la humanidad evoluciona y enfrenta nuevos desafíos, la filosofía continúa siendo una herramienta valiosa para explorar la verdad y dar sentido a nuestro mundo. En la práctica del método filosófico, encontramos una invitación a la mente humana a nunca dejar de cuestionar, aprender y crecer en la búsqueda interminable de la comprensión. Y así concluye nuestro viaje por la historia de la filosofía, explorando los métodos que han guiado a los grandes pensadores a lo largo de los siglos. No olvides suscribirte, darle like y, lo más importante, compartir tus pensamientos en los comentarios. Este es solo el comienzo, así que sigamos explorando juntos las maravillas de la filosofía. Hasta la próxima.